Eso viene de muchos años atrás, cuando, por ejemplo, en el 1986 fui escogido como diputado por el Distrito Nacional. Y a pesar de haber sido despojado injustamente de esa elección, no presenté un solo motivo de agravio ante las autoridades de nuestro partido. Lo mismo volvió a ocurrir en el 1990. En esa ocasión se me pidió, nueva vez, abandonar la boleta como eventual candidato a diputado por el Distrito Nacional, porque supuestamente se tenía previsto que ocuparía la función de canciller de la República en el caso hipotético de un triunfo en las urnas. Luego de los acontecimientos que frustraron la llegada al poder de nuestra organización en esas elecciones, un compañero, tal vez con el propósito deliberado de desherirme, en tono sarcástico me expresó, cito: tú sabes que si hubiésemos ganado, a ti solo te habrían propuesto la posición de vicecanciller. Mi respuesta le sorprendió. Solo atiné a decirle: pero es que como vicecanciller todavía habría sido demasiado para mí. Posteriormente, en el 1993, cuando se me sugería para ser candidato a la vicepresidencia para las elecciones del año siguiente, en 1994, decliné amigablemente la propuesta y hasta propuse quién sería el compañero más idóneo para tan alta distinción. Todo este relato lo he traído a colación para indicar que en todo lo largo de mi trayectoria política, tal vez de manera típica, nunca me he procurado cargos o puestos. Los que se han conquistado a lo largo de los años han sido sobre la base del reconocimiento espontáneo y generoso de núcleos de amigos y compañeros que simplemente han confiado en mí y han creído ver en mi persona determinadas cualidades que les atraen y les simpatizan. Pero ni antes ni ahora mi lucha jamás ha sido por un cargo. Antes, como en la actualidad, lo que siempre me ha animado es la lucha por una causa que considere justa, noble y valedera. Y en estos momentos, la causa que asumimos es la de respeto por nuestra Constitución, la defensa de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Lo hago porque como principal promotor o auspiciador de la actual Carta Magna, sin que nadie me haya dado mandato para ello, me siento, sin embargo, en la obligación moral de ser su guardián, su vigilante y su centinela, al igual que todo el pueblo dominicano. Pero más aún, lo hago porque percibo que en nuestro medio no se ha llegado plenamente a comprender que el objetivo fundamental de una Constitución es el de establecer los límites al ejercicio del poder político. La Constitución, además de disponer la protección y garantía del disfrute de los derechos fundamentales, contiene las reglas del juego político y es como el semáforo en rojo que indica cuándo hay que detenerse. En la historia nacional ha habido quienes osadamente han modificado nuestra ley de leyes para continuar su marcha desenfrenada, aún con la luz en rojo. Y eso es lo que no podemos permitir que ocurra nunca. Un destacado jurista y filósofo italiano del siglo XIX, Gian Domenico Romagnosi, llegó a sentenciar que, cito: la Constitución es la ley suprema que un pueblo impone a sus gobernantes con el objeto de precaverse contra el despotismo, termina la cita. Parafraseando a Winston Churchill, el símbolo de la resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la Constitución, cito, no es un sofá que toma la forma de la última persona que se sentó en él, termina la cita. En definitiva, la Constitución tiene una función de legitimación del poder político, tanto en su origen como en su desempeño. Para ella, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen en los términos establecidos por la propia Constitución y las leyes. Todo lo que se haga contrario a la Constitución es nulo.
La Constitución es la fuente del Estado democrático y social de derecho. Es la garantía del respeto a la dignidad de las personas, del derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y cultos, del derecho al honor, a la educación, a la salud y al trabajo. Hace exactamente 50 años, el pueblo dominicano se levantó en armas en la gloriosa gesta heroica del 24 de abril de 1965, exigiendo el restablecimiento de la Constitución de la República, que había sido vilmente conculcada, infringida y quebrantada por los autores de la sonada militar de septiembre de 1963, que puso fin de manera abrupta al primer ensayo democrático post-dictadura de Trujillo, encabezado por ese gran maestro de la política y la literatura, el profesor Juan Bosch. Nosotros, los miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, somos los legatarios universales de ese gran movimiento que fue la Revolución de Abril. Pues sin ese acontecimiento, el líder y fundador de nuestro partido no habría evolucionado en su pensamiento, dejándonos de esa manera huérfanos de una orientación que nos sirviera para convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino. Sin Constitución no hay patria. Sin Constitución no hay nación, no hay familia. Sin Constitución todos nuestros derechos son desconocidos. Sin Constitución podemos ser esclavizados, tratados sin dignidad, sin respeto, sin honor. Sin Constitución, sencillamente, no existimos. Por eso debemos conocer, respetar y honrar nuestra Constitución. Solo ella nos protege contra la arbitrariedad, el despotismo, la tiranía y la opresión. Dominicanas y dominicanos, el pasado 30 de abril fue depositado ante el Senado de la República un proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República en su artículo 124. Ese proyecto de ley fue presentado por 13 honorables miembros de esa Cámara Legislativa, conforme al artículo 269 de la Constitución, según el cual nuestra Carta Sustantiva, comillas, podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara o si es sometida por el Poder Ejecutivo, cierre de comillas. El objetivo del proyecto de ley, como acaba de indicarse, es el de reformar el artículo 124 de la Constitución, que dice así, citamos: el Poder Ejecutivo se ejerce por él o la Presidenta de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente. Termina la cita. El proyecto de ley para reformar la Constitución lo que indica es lo que sigue. Cito, artículo 1. Se declara la necesidad de modificar el artículo 124 de la Constitución de la República del 26 de enero del año 2010, así como el establecimiento de un artículo transitorio en el texto de la misma, conforme se indica en el siguiente artículo. Artículo 2. La presente reforma tiene por objeto: a. Permitir que el presidente de la República disponga del derecho de poder optar por un segundo y único periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo. B. Establecer un artículo transitorio en que se consigne de que en el caso eventual de que el presidente de la República actual, correspondiente al periodo 2012-2016, sea candidato presidencial para el periodo 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente y para ningún otro. Termina la cita. Como ha podido constatarse, el objetivo de la reforma constitucional es el de hacer posible la reelección presidencial para un segundo periodo consecutivo y que luego no pueda postularse jamás. Como he expuesto de manera consistente, estando en el poder o fuera de él,
Siempre he estado de acuerdo con la reelección presidencial como figura jurídica porque en realidad 4 años resultan pocos para un gobierno que está realizando una buena labor. Por eso, en el caso de que así lo contemple la Constitución, al momento de iniciarse el mandato presidencial, como fue mi caso en el 2008, lo ideal es que el pueblo decida en las urnas y que el representante del Poder Ejecutivo pueda tener la oportunidad de reelegirse para un segundo periodo consecutivo. Ese es el modelo norteamericano, que empezó como costumbre cuando luego de haber agotado 2 periodos consecutivos de 4 años, George Washington, el primer presidente no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, pasó a retiro. Esa práctica continuó con John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe y todos los ejecutivos norteamericanos, hasta Franklin Delano Roosevelt, que por el hecho de la Gran Depresión en la década de los 30 y la Segunda Guerra Mundial, fue electo 4 veces para ocupar la Casa Blanca. Fue después de Roosevelt, en la enmienda número 22 de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada el 27 de febrero de 1951, que vino a instituirse por vía constitucional de solo 2 periodos presidenciales y nada más. Pero ni siquiera en nuestra propia región de América Latina y el Caribe, ese sistema norteamericano tiene carácter de validez universal. En México, por ejemplo, es un solo periodo de 6 años, llamado sexenio. En Colombia, después del presidente Álvaro Uribe, 2 periodos de 4 años. Igual en Argentina. En Brasil son 2 periodos consecutivos, brincar el tercero y poder volver. En Chile y Uruguay es igual que aquí, en la República Dominicana. Un periodo sí y otro no. En Venezuela es indefinido. En resumen, lo que quiero hacer significar es que no existe un modelo o patrón único de agotamiento de periodos presidenciales aceptado de igual manera por todos. Por tanto, no es válida la idea de que la reelección presidencial por su propia naturaleza es mala. No es así. Si hubiese tenido esa creencia, no habría sido candidato a la reelección en el 2008 para un segundo periodo consecutivo. El debate actual, más bien, gira en torno a si es apropiado, si es correcto modificar la Constitución con el único propósito de hacer posible la reelección presidencial. Por mi trayectoria personal, ya se sabe que no soy partidario de ese tipo de acción. Me inclinaría por el criterio de realizar esa modificación cuando recaiga en un momento que no beneficie al incumbente, esto es, al presidente de turno, para de esa manera no resquebrajar la institucionalidad. Más aún, considero que en caso de trascendencia tal como el de una modificación a la Carta Magna, que involucra el interés de la nación, la fórmula más adecuada y eficaz para salir hacia adelante es mediante el diálogo, la construcción de consensos y de unificación de criterios, tanto dentro del propio partido como en toda la sociedad dominicana. Así se hizo con la reforma constitucional del 2010, en la que las distintas organizaciones cívicas del país fueron invitadas a participar de una consulta popular, en la cual expresaron sus propuestas sobre cómo debía quedar organizado el Estado dominicano del siglo XXI. En adición al mecanismo de las consultas populares, se creó una comisión de 15 juristas expertos en derecho constitucional que contribuyeron con el diseño técnico jurídico final de las propuestas. De esa manera, en comunicación constante con todas las fuerzas vivas de la nación, en forma abierta y democrática, se realizó la más profunda y progresista reforma constitucional en nuestro país después de la histórica y emblemática del año 1963. En síntesis, aunque desde mi perspectiva no es lo más idóneo ni es lo más apropiado,
tampoco es que una constitución no pueda modificarse para hacer posible un segundo mandato presidencial consecutivo.